para cada uno de ustedes. El Señor continúe bendiciendo cada una de sus almas y de sus vidas. Un saludo para los hermanos que se encuentran en Ecuador, los que se encuentran en México, los que se encuentran en Estados Unidos, todos aquellos que están en El Salvador, los de Chile, Argentina, Nicaragua, Colombia, Panamá, Paraguay. Les recordamos, hermanos, que tenemos un espacio en Spotify que se llama el podcast, diferentes audios que se llaman Los que Esperan, pero están diseñados para la lectura bíblica y son audios para trabajarlos todos los días. Si usted quiere, puede ayudarnos con un like y con una suscripción. No se olvide que las suscripciones son gratis. Bueno, hermanos, y como seguimos, todo salmo tiene una historia. ¿Cuál fue la historia de este salmo? Vamos a leer primero el salmo para que usted se dé cuenta cuál es la historia detrás del salmo número 3. Es una historia bastante difícil de entender, no es tan fácil, pero es un asunto de familia. La Biblia es un compendio de asuntos familiares y de asuntos de sociedades. Entonces tenemos que es un libro de tradición, de cultura, de geografía, de ciencias, de política, de ley. Tiene un montón de situaciones y un montón de ventajas. La única desventaja es que no está apto para el diablo, porque está vencido. Aquí tenemos un compendio de una constitución llena de promesas. Entonces la promesa que tenemos aquí en el Salmo número 3, ¿quién lo escribió? Nada más y nada menos que el Salmo de David, el rey David, que reinó en el pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora, el reino del rey David no fue cualquier reino. Acuérdense cómo comenzó el rey David. No era el niño aquel que luchó, el Señor lo levantó para defender a su pueblo y restaurarlo y entregarle una vez más el arca del pacto. Recordemos quién era el rey David, porque para recordar a este hombre hay que recordar lo porque viene la simiente de David. Y esta es la cuestión de este salmo. Entonces aquí tenemos Salmo número 3, ¿verdad? Tiene su libreta de apuntes. Vamos a comenzar con una oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres la guía en cada uno de nuestros pasos. Tú eres la guía en tu palabra y tú rompes toda situación malvada y todo ataque satánico. En el nombre bendito por sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ahora, seguimos. Mire, Salmo número 3. ¿Escrito por quién? Aquí dice, Salmo de David, cuando huía de delante de Absalom su hijo. Pero ¿cuál es el título de este salmo? Antes que eso, ¿verdad? Oración matutina de confianza en Dios. ¿En qué momento usted puede sentir que tiene confianza? Le confianza, confianza. ¿Usted sabe lo que es tener confianza? ¿Ha tenido confianza en un amigo? ¿Confianza en una mascota? ¿Confianza en algún logro? ¿En usted mismo? En esta hora, en este tiempo en el cual estamos nosotros siempre bajo la premisa, ¿verdad?, entre el bien y el mal y en qué confiamos. Los que confiamos en Dios por sobre todas las cosas, los que somos creyentes, tenemos a quien recurrir. En este caso, el Salmo del rey David fue algo muy parecido, pero bastante extraño, porque tiene un camino medio escabroso que le pasó. Porque era un hombre como cualquiera. Los seres humanos tenemos virtudes y defectos. En la familia, este es un libro de familia y una historia de familia. Y en la historia de familia, usted sabe, tenemos lo bueno, tenemos lo malo y tenemos la convivencia familiar. Entonces, en este salmo que dice, oración matutina de confianza en Dios. Para comenzar el día nosotros confiamos en ¿quién? En Dios. Hay personas que confían en otros seres humanos.
también hay que hacerlo. Es una situación, pero en los países en vías de desarrollo y en las situaciones de guerra en que nos encontramos cada vez es más difícil, ¿verdad? Hay personas que confían en los gobiernos, otros confían en sus situaciones que puedan ellos mejorar. Pero aquí se refiere a Dios. ¿Por qué él estaría pidiéndole confianza a Dios si ya había hecho un pacto con él? Dios hizo su pacto con el pueblo de Israel a través del rey David, ¿verdad? Siempre lo llamó David mi siervo, porque era un adorador, rey, pero comenzó siendo un niño de una casa donde estaba un padre con muchos hijos, todos eran mayores que él y él era el menor, y era el hijo que no mostraban a las personas, porque siempre lo tenían trabajando. No lo mostraba a nadie. Era el encargado de las cosas de su padre. Ese era el rey David, humilde. Ahora miren la situación después del reinado que pasó. Aquí dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. El asunto no era tan positivo. Ya había terminado con Goliat hace un buen tiempo. Ya había entregado el arca del pacto. Ya tenía un club de oficiales muy comprometidos con él. El asunto es que la confianza es un asunto de dos extremos, A y el punto B. Cuando usted quiere hacer una línea, ¿verdad? Usted comienza en el punto A y termina en el punto B. Es un asunto finito en los que moramos en la tierra. Pero cuando nosotros hablamos de la confianza en Dios, ya el punto A y el punto B van más allá de lo que nosotros podemos calcular. Es un asunto con Dios y es infinito. En su infinita sabiduría, en su infinita misericordia, en su infinita cobertura. Omnisciente, omnipotente y omnipresente es el Dios todopoderoso. Son sus atributos. Vamos a conocerlo. A ver en qué situación estaba él. Que viene y comienza una oración de esta forma. Oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. En Dios, conociendo lo que era un adorador. Primero en todo, listo para la batalla, un hombre de guerra, de armas a tomar, de buen semblante, de buena apariencia. ¿Qué le pasó? Sigamos leyendo. Dice aquí, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Él habla aquí de un monte. Ya vamos a ver qué monte es. Los que no podemos llegar a ese monte, porque estamos en otro lugar del mundo, sabemos que para nosotros es la presencia de Dios. Lo llevamos más allá que la geografía, que el estatus migratorio, porque ahora todo es un estatus migratorio. Pero aquí es una situación contra la espada y la pared. ¿Por qué? Cometió un error. Se equivocó grande, largo y tendido, dirían algunos. Aquí dice algo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Así venga una muchedumbre, yo no tengo temor, porque en ti confío. ¿Hasta dónde llega el perdón de Dios? Pero el de Dios. Estamos hablando de Dios. Aquí dice algo más. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Heriste a mis enemigos en la mejilla. Enemigos de Dios.
¿En qué momento una persona es considerada enemiga de Dios? Hagamos esa pregunta. Pensemos aquí. ¿Somos amigos de Dios o enemigos de Dios? En este espacio de Denkenwe, la idea es que nosotros podamos pensar. Y no solamente pensar, sino meditar y reflexionar. Siempre tenemos la palabra de Dios, como dice el Salmo, y en su ley medita de día y de noche. No es solo recordar y memorizar el Salmo, sino es reflexionar, porque en todos nuestros actos está la palabra de Dios. En lo bueno, en lo malo, en la abundancia, en la escasez, en los errores, en las equivocaciones y en aquellas situaciones positivas que tenemos. En estos tiempos que están por ahí, ¿verdad? Aquellos que hablan de la prosperidad, aquellos que son positivismo, el asunto de yo creo en mí, nadie más, y todos esos asuntos, ¿no? Más allá de nuestro ser, que es muy importante, está primero Dios. Debe decir, pero ¿por qué Miss Gladys? ¿Por qué hermana Gladys? ¿Verdad? La gente a uno lo llama como quiere. Puede llegar un momento en la vida en el cual todo el logro que tengas aquí, el diablo puede hacer esto. Por situaciones adversas. Cerrémosle la puerta al enemigo por aquí. Por aquí se la cierra. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo en nuestra mente. Y vivimos porque el nombre bendito del Señor Jesucristo es el Dios de Israel bendito. Así es. El Todopoderoso, el Dios de Israel, está así con el Señor Jesucristo. Es nuestro Padre. Pero hay algo más. Este rey tenía todo el poder. Todo el poder. No había algo que no pueda tener. Entonces él termina diciendo este salmo: los dientes de los perversos quebrantaste, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Aún así él continúa pidiendo la bendición sobre su pueblo. Pero ¿cuál fue el asunto aquí? Que aquí el título dice oración matutina de confianza en Dios, pero dice Salmo de David cuando huía de delante de Absalom su hijo. Esa historia usted la puede encontrar si usted revisa en el literal A, ¿verdad? En la misma página, y ve una nota a pie de página que dice 2 de Samuel capítulo 15, versículo 13. Entonces nos vamos al 2 de Samuel capítulo 15, versículo 13, pero no sin antes nosotros leer un pequeño fragmento del capítulo 3 del libro de Crónicas, para que sepamos bien este asunto primero. Y vemos los hijos de David. ¿Cuántos hijos nomás tuvo ese rey? ¿Cuántos años vivió? Antes que la edad, vamos a ver la situación. Nadie es perfecto en la vida, pero Dios nunca falla. Había un profeta que siempre le amonestaba, que era el profeta Natán. En ese tiempo, el rey se debía a sus profetas, al sacerdote, que venía y le orientaba, y estaba ahí, porque eran ungidos. Luego de ser ungidos, llevaban el reinado, y en el reinado había un asesor, era su asesor espiritual, moral inclusive. Entonces Natán le llamó la atención, ¿pero por qué? Bueno, despacio. Leemos aquí, los hijos de David, capítulo 3 del libro de Primera de Crónicas, desde el versículo 1 al versículo 9. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Vemos que el reinado de David se refirió a Hebrón y a Jerusalén, en esos dos lugares, ¿verdad? Primero estuvo en Hebrón, pero aquí dice, estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Amnón, el primogénito, de Ahinoam, jezreelita. El segundo, Daniel, de Abigail, la de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agit.
el quinto Cefatías de Abital, el sexto Itream de Egla, su mujer. Estos 6 le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años. La cantidad de años que estuvo en el reino, como todo un rey, después de haber sido un niño tranquilo y humilde, que pastoreaba sus ovejitas y las defendía de los osos, los leones y todo lo demás de la noche. Ahora, dice, estos 4 le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsúa, hija de Amiel, y otros 9, Ibjar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada, Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. Seguimos en esta encrucijada, en esta situación, en esta historia, que no es una historia normal, es una historia de una familia, pero una familia real. Estamos hablando de un rey que había tenido diferentes hijos a lo largo de su reino con sus diferentes esposas. ¿Sí? Ahora, la cuestión es que había uno de sus hijos que tuvo un problema con él. El niño se le rebeló, pero no era un niño, ya era un joven. ¿Y cómo era este hijo de Maaca, una de sus esposas? ¿Cómo era este niño? Para que usted vea cómo era este niño. ¿Por qué el rey tuvo que hacer ese salmo al Señor? ¿Y en qué momento es que el Señor es que lo toma al rey David y lo rescata? Es una cuestión humana, tía. El niño Absalón, o el joven Absalón, dice en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 14, versículo 25, dice: y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Era un niño que no era feo. Hay unos que dicen, ay, pero qué guapo que me salió mi hijo. No, pero bien, ya sabemos cómo son. Las cuestiones en las que todo padre dice y toda madre dice, este hijo me salió así, este hijo me salió acá, este hijo está así. Y todos son parte del amor de Dios en la familia. Pero ¿qué pasa cuando hay una situación con papá y con mamá? Aquí ya Absalón era grande. Entonces ya tenemos que no era un niño cualquiera. Era muy parecido a su padre. Porque el rey David tampoco era un hombre considerado no agraciado. Era resplandeciente su rostro. Entonces dice aquí, ¿cuándo? ¿Qué le pasaba ahí? ¿Qué pasaba con el cabello? Usted sabe cómo son los jovencitos, ¿no? Ahora que cada vez se corta más el cabello y tienen menos cabello. En ese tiempo no era así, era diferente. ¿Qué hacía Absalóncito? Absalón. Aquí dice, cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia. Por eso se lo cortaba. Pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. Peso real. No se cortaba el cabello hasta que no le estorbe. No es como en todos lados, ¿no? Cortes el cabello, esto está muy largo, hágaselo para atrás, cada 2 semanas, ¿verdad? Este es el barbero, corte cadete. No, este aquí era una vez al año. Y como era hijo del rey,
él tuvo hijos también. Aquí dice, y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir. Entonces aquí dice, ¿verdad? Y mandó Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, mirad el campo de Joab está junto al mío y tiene allí cebada, id y prenderle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿por qué has prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, he aquí yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá con el fin de enviarle al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mi pecado, máteme. Vino pues Joab al rey, y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Primera actividad que tuvo Absalón cuando fue a ver a su papá. Le quemó el campo a su empleado. ¿Por qué? Había algo que estaba mal. El rey David, toda su corte real, en un primer momento había tomado una mujer que no era suya. Todos sabemos la historia, ¿no? El asunto. Tomó a uno de sus oficiales, que era uno de los más fieles, lo mandó al campo de batalla, a la línea de fuego, para quedarse con la esposa. Y luego la esposa tuvo duelo, porque murió su esposo, y él embarazó a esa esposa. Cuestiones extrañas, ¿verdad? Estos embarazos raros. Perdió el bebé. Eso fue otro salmo del rey David. Y luego vino otro segundo hijo, el cual fue el rey Salomón. Pero Dios lo bendijo al rey David. Siempre lo bendijo. En todo lo que hizo, en todos sus errores, en toda su equivocación, el Señor lo bendijo. Pero ¿cuál es el problema? El problema era que el rey David se había alejado de Dios. No había podido seguir continuando con la oración, la adoración y la presencia permanente de Dios en su vida. Porque resulta que el pueblo también quería a su rey y reclamaba. Y estaba mirando. Llega el profeta Natán y le dice al rey, rey, te tengo una situación. El pueblo dice esto, esto, esto y esto. ¿Tú qué dices con respecto a lo que ha sucedido con la esposa de Urias? Y el rey le dice, bueno, pequé con una situación tan normal. Estamos hablando de un rey, escritor de salmos. Ese momento en la vida en el cual le pasó algo. Luego tenemos la historia del hijo, de uno de sus tantos hijos e hijas. El hijo se va enojado del palacio y vuelve después de cuántos años ya con sus hijos. Esta es la situación preponderante en este salmo. Un hijo enojado
de un padre con sus hermanos. Estaba enojado por una situación con su hermana. Entonces tenemos la problemática en una familia que no era como todas. Si bien leemos la palabra de Dios, leemos la historia, no significa que tengamos que repetir la historia. Son historias familiares que nosotros tenemos que ver cuáles fueron los errores, cuáles fueron las cuestiones negativas, cuáles fueron las cuestiones positivas, para que nosotros podamos llevarnos en algún momento la promesa de Dios en su pueblo. Y Dios muestra que a través de estos errores y de estas imperfecciones, Él se glorificó mejor que nunca. La problemática aquí estaba no solamente el asunto del padre que se había equivocado con la esposa de Urías, y el profeta Natán le fue a pedir que recapacite si él tenía algún pecado o algún error, y él le reconoció y le dijo, claro, yo pequé. Yo soy el rey, no me lo puedes reclamar. Pero se había olvidado él que estaba hablando con el profeta y que representaba al Señor Dios Todopoderoso. Hasta que no vino su hijo, Absalón, después de la situación en el capítulo 13 del libro Segunda de Samuel, ¿verdad? Capítulo 13, de Amnón y Tamar, en donde vemos unos jóvenes dejados llevar por el mal consejo. Un ataque frontal del enemigo en contra del palacio para desestabilizar totalmente el reino que lo había puesto Dios bajo un pacto con el rey David. Esa es la historia tan crítica que está detrás del Salmo número 3. Ahora el asunto no quedó ahí. Absalón se fue del reino después de esta situación con su hermana Tamar, que era una mujer muy bella. Su padre estaba con otra situación en otro lado. Las desventajas, ¿verdad? Estos problemitas que había, que eran unos problemas bien grandes, inconcebibles. Ese momento en el cual el enemigo no deja que se ilumine el reino porque hay una lejanía con Dios. Entonces, el rey David tenía a su hijo y su hijo se molestó por lo que le pasó a su hermana, que no fue nada bueno, totalmente fuera del reino, más grave que lo que le pasó a su padre, ahora le pasó a su hermana. Y se enojó porque su padre no intervino por ella, sino que intervino por el causante. Se enojó, se fue del reino, tuvo esposa, tuvo hijos, pero se acordaba de su hermana y una de sus hijas tuvo su nombre. ¿Pero qué pasó? Llegó al reino y lo primero que hizo, actuó en contra del empleado de su padre. Después de actuar con el empleado de su padre, fue y cometió lo que cometió, y su padre, ¿qué hizo con Absalón? Le dio un beso. Lo saludó y le dijo, ¿cómo estás, hijo? No hubo una situación. ¿Verdad? Dios estaba mirando, el pueblo estaba enojado. No contento con eso, el hijo dijo, ahora voy a hablar con el pueblo. Y todos los enemigos de David y de su reino, él los esperaba para que todos los que llegasen les decía, tienes un problema con mi padre en el reino, si Dios me pusiera a mí como juez de este pueblo, yo sería el juez. Un hijo enojado, ¿hasta dónde puede llegar? No era por la madre, no era por el padre, era por la hermana. Bueno, entonces aquí tenemos un padre que huye, un hijo que llega, un ejército que no es ejército, y el ejército le dice al rey,
mientras viene Absalón y sus hombres, ¿qué hacemos? Él dice, a mi hijo no lo toquen. ¿Sí? A mi hijo no lo toquen. Y le dice el oficial, uno de sus oficiales al mando, le dice, pero nosotros necesitamos que te quedes aquí porque eres muy importante para el reino. Y lo dejan en las puertas de la ciudad al rey David. Mire cómo se manejaban estos sátrapas. ¿Tenían que desquitarse lo que había pasado con su compañero o qué? ¿Actuaron como buenos o como abogados del diablo? El rey David se queda allí esperando por su hijo, pero el hijo quería venir a verlo, pero para darle fin, por algo que no resolvió, por algo que no terminó, por una situación en la cual no intervino y ni siquiera miró a ver a la víctima. Un asunto de padre, un asunto de hijo, un asunto de hija, un asunto de Dios. Este es el Salmo número 3. Y vamos por el 3, miren, el 3. Ahora, ¿qué hizo el rey David? ¿Habrá recapacitado él? ¿Qué luego dijo yo qué voy a hacer ahora? ¿Se arrepintió el rey David? Claro que se arrepintió de todo lo que había hecho. Okay, we ready? Yeah.